Por eso, uno puede ir así. ¿No? Ponga la bufandita para que le caliente ahí. No quiero arreglar, no sé si me duele. Entonces ahora se dejó. ¿No pasa? Sí. Ay, ya sé que me ponerme más. ¿Qué? Me pongo Richard. Una oveja. Está. Narayan. Y esta es. Bienvenidos una vez más al estudio de momento del Devanagari, ¿no? Ya después será de Hindi. Los marcadores. Hoy vamos Narayan. Hoy vamos a recapitular nuevamente sobre la clasificación de las consonantes, dependiendo de qué parte de la de la boca estamos generando el sonido, porque de la comprensión de ese aspecto, de cuáles son los tipos de consonantes que hay, pues va a depender grandemente la facilidad de la pronunciación. ¿Okay? Si nosotros no tenemos esa claridad de dónde se originan los sonidos, entonces pues es difícil, se nos dificulta mucho la pronunciación. Esa claridad en la clasificación de las consonantes es lo que nos va a permitir pronunciar el hindi sin mayores dificultades. El hindi como tal es un idioma muy sencillo. Una de las cosas que mi amado Gurudeva le criticaba al hindi es que a veces es lump sum, o sea, es muy largo, pero es decir, se usan muchas palabras para expresar algo, y él decía que en eso el español se le parece, y es cierto, el español usa muchas palabras para expresar algo, no es como las lenguas anglo-germanas, que son sumamente escuetas para decir algo, ¿sí? Por ejemplo, si en alemán yo quiero decir menos de 1 gramo de mantequilla, imagínate todo lo que dije en español, ¿sí? Ellos simplemente dicen under gram buta. En una sola palabra, en alemán están diciéndote todo lo que dije en español. En hindi sería muy similar el menos de 1 gramo de mantequilla. ¿Ok? Entonces eso hace que para quienes son de lenguas anglas y germanas, el hindi sea más difícil de aprender que para quienes somos de lengua castiza o de lenguas romances o latinas. Se nos facilita más el aprendizaje del idioma. Pero lo que va a determinar que nos resulte más fácil la pronunciación es el saber exactamente de dónde se genera cada una de las consonantes. En la medida en que yo interiorice
y vuelva automático e inconsciente la pronunciación de cada consonante, pues ya la lectura se va a facilitar y ya simplemente queda la cuestión de aprender el significado de cada palabra. ¿Sí? Aprender que kalam, por ejemplo, es bolígrafo, esfero. ¿Sí? Aprender que namak es cuchara. Pero entonces, si yo digo la palabra kalam, ojalá en mi mente se formara la imagen de la palabra kalam. Y ya yo sé de dónde sale la K, ¿sí? Que es, como decíamos, oclusiva. ¿Sí? Kalam. Que es muy distinto a decir calm. ¿Sí? Son dos palabras sumamente distintas en hindi. ¿Okay? Entonces lo que nos va a complicar un poco la vida es no aprendernos con fundamento esta parte que estamos repasando. Por eso yo les dije cuando recién comenzamos el estudio que en mi concepto el 40% del aprendizaje del hindi es aprenderse el Devanagari. No solo en la forma del simbolito, sino en su pronunciación. ¿Sí? Saber que esto es ma. ¿Sí? Y ma es medio nasal. ¿Sí? Saber que esto es pa. ¿Sí? Saber que esto es ka. Y hacerlo en una interiorización subconsciente que nos vuelva el entender esos símbolos de manera veloz, automática e inconsciente. Que cuando yo les diga dha y les diga cha y les diga ga, sepamos diferenciar esos tres símbolos que se parecen muchísimo, pero son totalmente distintos. Que cuando yo les diga da, na, ra, no ra, sino da, sepamos diferenciar esos otros tres símbolos que también se parecen muchísimo. Que cuando yo les diga ri, sepamos ver y escribir ese símbolo que es tan complicado de escribir. ¿Sí? Y que es importante. Hay muchas palabras en hindi que comienzan con la semivocal ri. Entender también por qué ri es una semivocal, no es vocal ni es consonante. Entonces, ese estudio es el que tenemos que hacer. Entender bien el Devanagari. En la medida en que entendemos bien el Devanagari y lo interiorizamos, por lo menos fue mi experiencia. Al principio, pues yo empecé a leer el hindi como un lorito. Yo decía las cosas y pronunciaba, pues, no excelente, porque no es mi lengua madre, no es mi lengua materna, pero pues sí con el acento del extranjero que habla el hindi, pero pues, o que pronuncia el hindi, porque no es que yo lo hable, que pronuncia el hindi, pero pues que se hacía entender en hindi lo que estaba pronunciando. Pero yo leía eso y no entendía qué era lo que estaba diciendo. La divinidad, en su maravilloso sistema de trabajo, pues me ha mandado devotos hindús que no saben ni inglés ni
mucho menos español. Y al estar en comunicación con ellos, pues me ha tocado el tener que sentarme a estudiar el hindi, a estudiar qué significa cada palabra, para poder yo comunicarme con ellos. ¿Ok? Entonces eso es lo que el trabajo que hace la divinidad, y eso fue lo que me motivó a... Yo dije, no, ya es hora de empezar a estudiar esto más con disciplina, con juicio, porque es importante que aquellos de ustedes que, sobre todo los que ya son brahmacharis y sanyasins, pues también aprendan el hindi, para que cuando vayamos a India representando a la organización Shankaracharya de América y llevando por estandarte el nombre de nuestro gurú y llevando la responsabilidad de dejar bien en alto su nombre y su fama, pues que sepamos el hindi, porque si no la gente vamos a ser motivo de mofa. ¿Cómo así que estos son yogis y no saben ni siquiera pronunciar bien los mantras y eso? Entonces ese proceso de preparación, porque dentro de la planeación que hay, nosotros tiene que llegar el momento en que uno vayamos a India en los Kumbh Melas y pongamos la tienda de la organización Shankaracharya de América con la foto de nuestro gurú bien grande, a dar la enseñanza de la Advaita Vedanta, y obviamente pues los eruditos, los acharyas, los Mahamanda Kaleshwar van a venir. O sea, Mahamanda Kaleshwar son los rishis más connotados de las diferentes partes de India. Van a venir a querer debatir con nosotros, y pues obviamente van a querer que debatamos en hindi, y tenemos que tener por lo menos el conocimiento coloquial. Yo no les estoy pidiendo a ustedes, brahmacharis y sanyasin, que sean eruditos en hindi, pero que por lo menos pues puedan hablar y defenderse y explicar en términos llanos y sencillos lo que es el Advaita Vedanta. Y lo segundo en lo que tenemos que irnos enfocando, porque tiene que llegar a suceder en los próximos 5 a 7 años, es que todos los años, en la fecha del Mahasamadhi del Guruji, tenemos que ir a India a conmemorar su Mahasamadhi, como él lo pidió, durante 3 días, el día antes, el día de y el día después, dándole comida a la gente pobre en India durante esos 3 días. Y lo que eso lo hicimos en Deoricala, cerca de Sagar. Y pues obviamente ahí vamos a necesitar del concurso de muchos de los discípulos y devotos que tengamos acá, y pues tienen que saber defenderse, porque si no se les arma la zampablera, se les arma la gorda. En Deoricala es una aldea, no es una ciudad, así que encontrar ustedes en Deori quien hable inglés es un poquito complicado. Así que en Deori no les va a servir de a mucho el inglés. Hasta Sagar, pues encontramos bastantes personas que hablan el inglés, pero en Deori es difícil. Y si vamos a hacer peregrinaciones, ¿sí?, a Gangotri, Yamunotri, en Ayodhya es una ciudad grande. Banaras también es una ciudad grande, ahí encontramos muchas personas que hablan inglés. Pero pues, si no sabes el hindi, te va a pasar lo que en un principio me pasó a mí de experiencia allá, hasta que medio fui aprendiendo a entender el hindi, así no supiera expresarme en hindi.
de que tú llegas allá donde los indios esos, y entonces vas a comprar un Ramnami. Un Ramnami te va a costar, ponte tú, 50 rupias. ¿Sí? Pero si tú vas, y más si te ven que eres extranjero, pues vale 500 rupias el Ramnami, o 5.000 rupias. ¿Sí? Y entonces yo llegaba y les preguntaba cuánto valía aquello, ya en el medio hindi, medio machacao, pero pues obviamente ¿eh? Y el Ramnami kitne paisaje. Entonces yo, este es extranjero, pues ni siquiera decía ye, decía yeje. Y no, es ye. Y es este. Este Ramnami, ¿cuánto vale? Entonces, entre ellos se hablaban y decían, no, este es extranjero, este no entiende mucho y tal, en hindi. Entonces me decían, no, eso vale tanto. Entonces yo les había entendido que se estaban diciendo entre ellos que era extranjero, que no sabía mucho. Y entonces ya aprendí a negociar y tirarles el precio para abajo, etcétera. Por eso es importante que si realmente vamos a estar haciendo toda esta interacción con India que el Guruji nos pidió y que tenemos que instaurarla porque era su deseo, pues dominemos el idioma bien. ¿Sí? Ese dominio comienza con, por lo menos fue mi experiencia, por lo menos aprender a leer el Devanagari. ¿Sí? Porque tú vas y le preguntas a la gente, así sea en inglés, mira, que dónde queda tal cosa y tal. Entonces te dicen, mira, tú llegas a Madhampura Medical Center y de ahí a 2 cuadras hacia el norte, ahí hay una entrada y por ahí tú puedes entrar. Perfecto, entonces, ¿y dónde queda Madhampura? No, en la plaza tal. O no, dile al rickshero que te lleve a Madhampura Medical Center. Ok, entonces uno llega, rickshaw, Madhampura Medical Center. Y entonces llegaba el rickshero y lo dejaba allá uno, aquí es. Ok, ahora empieza a leer todos los signos que hay ahí escrito, todo en Devanagari. ¿Dónde dice Madhampuram? Y entonces cuando te dicen Madhampuram, pues uno se imagina el francés, Madame, dama. Dama pura. No, Madame es otra cosa totalmente diferente en hindi. Por eso es importante. No puedo enfatizar lo suficientemente la importancia de aprender el conocimiento del Devanagari. ¿Okay? Por eso esto es algo que durante muchas semanas voy a estar recalcando. Antes de que pasemos a establecer palabras, antes de que pasemos a revisar nuestra puya de Om, cómo se escribe el Om, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma. ¿Cuál es el Ksha? Esa es otra consonante, Ksha. Ksha, K-S-H-A, Ksha. Gurur Sakshat Param Brahma. Tasmai Sri Gurave Namaha. Tasmai. Mei. La doble orejita. ¿Okay? Porque tenemos que aprender a identificarlos como tal. Primera cosa que les pido, aquellos que han estudiado hindi con anterioridad, olvídense de la pronunciación angla. ¿Ok? Vamos a hacerlo con pronunciación hispana, porque la pronunciación hispana es mucho más similar a la pronunciación hindi que la pronunciación angla. Y el mayor problema que tienen quienes son de habla hispana y han estudiado el hindi con la pronunciación angla es que el inglés no es su lengua materna. Entonces, cuando ponen esos elementos diacríticos en la pronunciación,
pues el que no es el inglés su lengua madre o su segunda lengua por lo menos, pues no va a entender exactamente cuál es la pronunciación. Sí, como les decía, el EI, que es la segunda EI, van a tender a pronunciarlo AI, porque en la pronunciación angla se escribe AI, porque para el nativo de inglés, AI se lee EI. Y la pronunciación correcta es EI. El AU es más un O. O. Orat. El AU. O, AU. No es AU, es O. O sea, de hecho, si nosotros queremos hacerlo bien, sería como una O con tilde. O. Se parece más. Entonces ellos en su pronunciación angla te lo transliteran como Gauri. Pero se pronuncia es Gori. Entonces es más fácil incluso que tú digas Gori en español a que digas Gauri. Gori. Lo puedes decir incluso con la O. Gori. Y nos queda bastante similar a la pronunciación original del hindi, que es Gauri. Gauri. Es una AU muy junta. Entonces, Gauri. Decimos Himalayas, cuando el nombre correcto es Himalaya, con J, Himalaya. Y no es Himalaya, no, Himalaya. ¿Okay? En hindi, tú dices Himalaya y no te... ¿Qué es eso? Himalaya. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, por eso bien, la pronunciación de cada consonante. Por eso se pone en ese orden en el que están las consonantes para que se nos facilite más el aprendizaje. Ka, ka, ga, ga, yara, la, va. Yara, la, va. Okay, entonces, por ejemplo, Swami. Swami es S-V-A-M-I. Sa-va-a-ma-i. Swami. ¿Okay? No es, entonces lo transliteran los de habla angla con la W. Porque ellos saben que es un sonido suave, pero no es una U, no es Swami, no, es Swami. Miren el movimiento de labio, ¿no? No es Swami, no, es Swami. Swami. Porque es Svami. Pero no es así con ese énfasis de Svami, no. Como hacen los que leen, los que son de habla hispana, que tú se lo transliteras en inglés, S-W-A-M-I, entonces dicen, es Guami. O sea, eso no es ni pariente a Swami. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene la palabra Swami? Swa, que es el ser, mi, el controlador. Entonces, Swami es el que controla su propio ser. El autocontrolado. Sería la traducción correcta, literal, de la palabra Swami. Autocontrolado. Entonces tú te imaginas decirle a tu gurú ahí, autocontrolado G. ¿Ok? Eso es lo que significa Swami. Autocontrolado. Pero por eso necesitamos aprender bien a identificar cada símbolo. Y que entendamos de dónde se debe originar el sonido. Porque no es lo mismo que yo diga cha a que diga cha. Cha, 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 cha. ¿Okay? No es lo mismo que yo diga ya a que diga ya. La,
No es lo mismo que diga pa a que diga fa. Ese es otro, por ejemplo, que confunde a los que no son de habla angla como lengua madre, que les escriben que existe pa y pa. No, fa. Es la F. Para nosotros esa es la F. ¿Ok? Para los gringos es una, como no es una F, porque para ellos no, ellos casi no usan la F, y si usan la F es una F muy fuerte, ¿sí? No es una F suave como es nuestro caso. Entonces ellos ponen la PH, que es la F suave, como cuando escriben Phillips, o cuando escriben philosophy, fi. Esa fa final de PH, Y, fi. Es lo que ellos, por eso ponen PH. Pero cuando nosotros la pronunciamos en español, si no sabemos bien el inglés, entonces vamos a decir pa. Y no, eso no es una pa, es una fa. Así de simple. Entonces, todos esos ajustes en mi estudio del hindi es lo que yo he venido haciendo para que lo hablemos desde el castellano, no desde el inglés, porque nuestra lengua madre no es el inglés, sino el castellano. Entonces, para que aprendamos la pronunciación de cada una de esas consonantes desde el castellano. Eso es lo que ustedes, los que hayan estudiado el hindi antes, con textos traducidos al inglés, van a encontrar de diferencia con respecto a lo que yo les estoy transmitiendo acá, porque ha sido mi estudio del hindi desde el castellano, para poder transmitírselo a ustedes desde el castellano. Este es algo que yo llevo ya años estudiándolo para poder haber empezado estas, yo no le llamo clases porque yo no soy ningún erudito en hindi, sino es compartir cuál ha sido mi experiencia en el estudio del hindi. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Y por eso les enfatizo y les voy a volver a enfatizar y les voy a volver a repetir y repetir y repetir la importancia de aprender a pronunciar bien el Devanagari y a reconocer cada simbolito, ¿ok? Que no nos genere ningún tipo de confusión. Vamos a poner esto acá. Y que aprendamos a reconocer cada símbolo. Entender que este símbolo es K. ¿Ok? Y que este símbolo es K. 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 ¿Sí? Que hay las consonantes sordas, hay las consonantes sonoras, hay las consonantes no sopladas, hay las consonantes sopladas, hay las consonantes oclusivas, hay las consonantes nasales. ¿Okay? Entender que esta es una consonante nasal. Na. Ese es na. Na. Nasal. Y tenemos que ir relacionándolas. Este es ma. Este es pa. ¿Okay? Es fa. Tenemos que ir relacionando cada símbolo
con su sonido. ¿Ok? Hay símbolos que son muy similares y por eso tenemos que aprender a hacer planas y hacer planas y hacer planas y hacer planas y hacer planas hasta que relacionemos cada símbolo, porque ahorita estamos en los símbolos fáciles, pero hay algunos que son bastante complicaditos. ¿Ok? Los que han estudiado el hindi desde el punto de vista o con libros, textos en inglés, ¿sí? Se complican la vida, por ejemplo, con este. ¿Sí? Porque los gringos te dicen que es... ¿Cómo se pronuncia eso? En ja... No. Este es simplemente este símbolo. Ya. ña. Y listo, ese es ña. Esa es la ñ nuestra. En inglés no existe la ñ, entonces ellos por eso escriben ¿ok? Entonces, cuando tú escribes ñaña yoga, ñaña yoga, esto es ñaña, ¿ok? Entonces es donde te salen personas diciéndote el nana yoga. El nana yoga no existe, es ñaña yoga. ¿Ok? Y de hecho, esa es una, ¿cómo dijéramos? ¿Cómo se llama? Es una alteración, porque en realidad eso se llama es Gyan yoga, el yoga del conocimiento. En hindi, conocimiento se dice Gyan. No ñaña, no nani, no nana yoga, no Gyan yoga. ¿Ok? El no conocer bien las letras del Devanagari, pues es lo que hace que entremos en todas esas alteraciones del conocimiento. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que le apuntamos a blancos erróneos cuando hacemos nuestra sadhana espiritual. Ese apuntarle a blancos erróneos de errores, primero de transliteración y luego de traducción, es lo que ha generado que en Occidente no haya casi gente que haya alcanzado la iluminación. Mientras que en India tú tienes iluminados como arroz. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos allá sí saben a qué le apuntan. ¿Okay? Por ejemplo, una de las palabras más samadhi. Tú le dices a alguien de habla hispana o de habla inglesa qué es el samadhi y te dicen supraconciencia. Ahora yo te pregunto, exactamente, ¿qué rayos es la supraconciencia? Entonces ahí empiezan todas las elucubraciones de no, la supraconciencia es un estado en donde estoy consciente, pero no estoy consciente. No, si estás consciente, estás consciente. No me puedes decir que estás consciente y no estás consciente. Entonces empiezan los grandes eruditos a decirte, no, es que es un estado en el cual tengo conciencia, pero no tengo conciencia de que tengo conciencia. Entonces, ¿tienes conciencia o no tienes conciencia? ¿Entiendes? Entonces, ese hablar enredado, ese bosque de palabrerías para tratar de explicar lo que ellos mismos no entienden, es lo que ha generado que la gente acá tenga una verborrea maravillosa con respecto al yoga,
pero ningún resultado en lograr samadhi. ¿Sí? Samadhi es traducido correctamente y literalmente concentración. Cuando yo concentro la mente, es decir, concentro. ¿Qué significa concentrar? Condensar. Se van a encontrar entre los sinónimos de concentrar. Condensar, reducir a su mínima expresión, poner dentro de su centro todas las ramificaciones que tiene la mente, irlas llevando a un mismo centro. Cuando tú concentras tu mente, ahí estás en samadhi. Eso no es cuestión de que, no, que voy a ver una luz que destella. No, porque si tú ves una luz que destella, la mente no está concentrada. No puedes ver luces que destellan. No, que samadhi es la iluminación. La verdad, yo he buscado en los textos védicos esa palabra iluminación y por ningún lado, en ningún texto védico, me habla de que cuando uno logra concentrar la mente, uno se ilumina. En ningún lado. Ni el Brahma, ni el Brahma Sutra, ni los Puranas, ni en los Yoga Sutras te hablan de esa iluminación. ¿De dónde salió esta palabra que samadhi es iluminación? No sé. Pero hasta ahora no lo he encontrado en ningún shastra, en ningún tratado he encontrado que samadhi sea la iluminación. ¿Okay? Eso surge, todo eso surge ¿de dónde? De que la gente no sabe hindi. Y entonces han leído textos que han sido, algunos de ellos, exprofesamente tergiversados por personas de India que con mala intención quieren tergiversar la enseñanza porque dicen que la enseñanza hindú es solo para los hindús, que eso no debe salir para los extranjeros. Por eso es que yo quiero que ustedes aprendan el hindi para que ustedes el día de mañana puedan coger un texto hindú en hindi y entiendan realmente qué es lo que se está hablando. Para que no esté uno diciendo barrabasadas. Dicho esto y explicado por qué estoy poniendo tanto énfasis en que aprendamos esto bien, arrancamos nuestro repaso. Vamos a hacerlo breve, porque pues ya me tomé tiempo en la explicación. Y vamos a tener las consonantes oclusivas. Las consonantes oclusivas, como la palabra lo dice, son las que por una fracción de segundo interrumpen el flujo de aire. ¿Ok? ¿Cómo es que tú le decías cuando la persona en el micrófono dice y se oye? Sopla. No me decías soplada, sino como golpeada, algo así. Golpea también. Golpeada. Esas consonantes, cuando uno las pronuncia ya exageradamente, las golpea. ¿Sí? P. Entonces ahí, en el micrófono. Es porque son oclusivas. Ellas interrumpen, pero es una interrupción muy suave. Pa. Para no golpearla. Porque si yo digo pa,
Entonces, ahí hago la explosión. No, es pa, pa, suave. ¿Ok? Entonces, son consonantes que brevemente interrumpen el flujo de aire. ¿Cuáles son? Entre ellas, pa, pa. Como le dicen hoy en día a los muchachos el papá, pa. Está ta. ¿Sí? Y está ta. Ta. Ca. Esas son las consonantes oclusivas, las que interrumpen brevemente el flujo de aire. Pa, ta, ca. Estas son oclusivas. ¿Qué me interesa saber de la consonante oclusiva? Que interrumpe brevemente el flujo de aire. Más nada. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a leer calum, o sea, esfero, pues bolígrafo, yo no voy a estar diciendo K es oclusiva, es sorda, no, es velar. No, sino saber simplemente que para yo decir calam, pues no voy a decir calam, ¿no? Calam. Normal, natural, es un idioma. Como idioma, pues simplemente se habla. Calam. Y ya. No es a complicarme la vida, pero el saber yo que K va a salir de aquí, K. Y que una cosa es K y otra es K. K, 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 K. Que una cosa es pa y otra cosa es fa. Pa, fa, pa, fa, pa, fa. Fa va a ser sopladita siempre. Pa, fa. Para que cuando vayamos ya en la práctica de la pronunciación de las palabras, pues se nos facilite. Entonces la oclusiva simplemente es que es un poquito interrumpir el aire. ¿Sí? Por ejemplo, la P, como es con E en español, no interrumpe el aire. P. Este es pa. Oiga, pa. Pa. Venga, pa. Pa. Eso es esa misma. Así de simple. Pa. Ta. Ta. No es ta, como hacen algunos cuando pronuncian la ta. Ta. No. Ta. Ta. Un poquito de aire que sale. Ta. Natural. Como cuando uno está hablando con los amigos. No, entonces yo llegué y ta. Llegué de improviso. Ta. Ahí uno dijo el ta. No, tú sabes que yo abrí la puerta y entonces ta. Ahí ya. Ahí dice el ta. Con esa naturalidad, con esa soltura, es manejar el idioma, porque es simplemente hablarlo, así como hablas el español. ¿Ok? K. Saber que K sale de aquí. K. K. No es K. Exacto. K. 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 Ahí se siente. Eso es todo. K. Eso es lo que tienes que saber de la consonante oclusiva. ¿Cómo? Exacto. ¿De dónde proviene la vibración? ¿De dónde proviene el sonido? Ya. No te compliques la vida de que, ay, es un idioma extranjero, porque entonces terminas hablándolo como alemán. No, eso es sencillo. Ka. Pa, ta, ka. Pa, ta, ka. Pa, ta, ka. Esto no es K. No, es K. K, sorda. K. No es K. Es no soplada. Es gutural. Así que es K desde aquí. No es desde aquí. K. No. No está sacando un lema. No, es K. Sencillo. K.
¿Ok? Eso es lo que quiero y necesito que ustedes practiquen. Por eso les digo, hagan la plana y mientras están haciendo la plana, ¿sí? Pronunciarlo. Pa, 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 para ir uniendo el movimiento, la figura con el sonido en la mente. En la medida en que vamos haciendo ese trabajo, vamos automatizando el proceso. La otra clasificación de consonantes son las que son nasales. ¿Ok? Las nasales es que cuando se pronuncian, un poquito del aire termina saliendo por la nariz. ¿Ok? Entre esas tenemos ma y na. Ma, na. El 4. El 4. Así me lo aprendí yo, como el 4. Ma, na. ¿Sí? Como dicen como dicen a los llaneros que hablan así, le decimos los vegueros. Como dice el veguero. ¿Y entonces qué? No, mana. Mana. Como decir mana. Ma, na. Ma. Pues es que sale un poquito de aire. Pronúncienlo, por favor. Ma. 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 No es ma. Porque es nasal. Como el sonido es de esta consonante es nasal, entonces algunos nos ponemos ma, ma. No. Nada de hablar puñe, ni gangoso. No, ma, na, ma, na. O sea, tú sientes que vas a sentir una pequeñísima vibración en la nariz al pronunciarlo. Ma, Ma. ma. ¿Sientes la vibración en la nariz? Ma. 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 El tabique vibra un poquito. Ma. Na. Na. Mana, Ma. Na. Exacto, como la canción de Plaza Sésamo. Mana, mana. Ah, piri, pipi. Mana, mana. Sin ponerlo tan nasal, porque él lo ponía mana, mana. Mana, mana. Ah, piri, pipi. Mana, mana. Ah, piri, pipi. Mana, mana, ma, na, ma, na. No, ma, na. No, tú vas a sentir una pequeña vibración en el tabique nasal y en las fosas nasales. Ma, na, ma, Na. na. Ma. Nada de ma, no, Ma. ma, ma, na, ma, na, ma, na. Entonces te pones a hacer tus planitas y te pones na, 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 ma, na. Son nasales. Ma y na son consonantes nasales. Pero nada de complique ni de pronunciaciones. No, ma, na. Como decir más nada en buen venezolano. Mana. No, mana. Mana. Ma, na. Ya. Simple, sencillo. Nada de complicarse la vida con pronunciaciones extrañas, pero sí necesito que ustedes relacionen símbolo, caligrafía, es cómo se escribe, y pronunciación. Entonces, cuando hagan las planas, ¿qué es lo que yo les pido? Ma, 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 ma,
ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma. Esto es ma, ma. Esto es ma. No solo se pongan a escribir y escribir y escribir. No, no me hagan eso porque entonces se están jugando mischief ustedes mismos, se están haciendo trampa ustedes mismos. No se pongan a hacer las planas de esta manera. solo. Porque se hicieron trampa. Se hicieron trampa. ¿Por qué? Porque, ok, ya ahí relacionan en la mente, pero el problema es que la mente no produce el sonido. Lo que produce el sonido es la boca, con las cuerdas vocales. Entonces, la manera de hacer las planas es K, 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 K. Porque entonces cuando yo empiece a hacer, ¿sí? Ya terminé de hacer K y ahora voy a hacer K, 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 K. Voy a ir viendo la diferencia entre K y K, 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 K. Entonces voy relacionando que esto es K y que esto es K. Que esto es K y esto es K. K, 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 K. Y por eso va a llegar el momento en que yo les voy a ir pidiendo que me hagan las consonantes según la clasificación. Por eso necesito que esto lo anoten y se las aprendan bien. ¿Sí? ¿Cuáles consonantes son oclusivas? ¿Cuáles consonantes son nasales? ¿Sí? Para que aprendamos en la pronunciación mientras hacemos las planas a irlas pronunciando. ¿Ok? Que una cosa es ta, otra cosa es ta, otra cosa es ta y otra cosa es ta. ¿Ok? Si no hacemos las planas con juicio, pues tú no me vas a poder distinguir ta, ta de ta, ta. Ta, 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 ta. Son 4 T's totalmente distintas. ¿Ok? No me vas a poder distinguir ta, ta, ta. Todas estas son, este es ta, este es ta, esta es ta. ¿Ok? No me vas a poder distinguir esas 3 T's. No. Ta, 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 ta. Por eso hay que ir haciendo la plana con el sonido. Plana, sonido, plana, sonido, plana, sonido. Porque si no, no va a llegar el punto en que entonces ahí es donde tuerce la marrana el rabo. Cuando llegamos a esos puntos. No me vas a poder, si no haces la plana y sonido, no me vas a poder distinguir entre
Esas son tres letras totalmente distintas. Ga, cha y da. Si tú no haces, esto es ga, 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 ga. Este es cha. Y este es da. No vas a poder distinguir una de otra. Por eso hay que hacerlas planas, con disciplina, escribiéndolas y pronunciándolas. ¿Ok? Porque si no, ahí se enredó el hindi y ya yo digo, uy, el hindi es complicado, es difícil. No. Si me lo estudias como lo vamos estudiando, hindi bahut saral hai. El hindi es muy fácil. Es muy fácil de aprender para nosotros los de habla hispana. Pero lo que no debemos tener pereza es con las planas. Las planas. ¿Okay? Luego vienen, entonces hemos visto consonantes oclusivas y nasales. ¿Ok? Luego vienen las sonoras. Son las que hacen vibrar más las cuerdas vocales. ¿Ok? Y vienen las sordas. No, como la mayoría. Dice Matallí que como la mayoría de los estudiantes de hindi que tengo aquí. Sorditos todos. No hacen caso. ¿Sí? Las sonoras hacen que las cuerdas vocales se muevan más. Por eso se les dice sonoras. Hacen que el sonido salga más de la garganta. Entre las sonoras tenemos, por ejemplo, ga. Ga. Vamos a irlas comparando sonoras con sordas. ¿Okay? Entre las sordas, esta es sonora, esta es sorda. Ka. Ga, ka. Pronúnciala. Ga, Ga, ka, ga, ga, ga. ka. Ven que las cuerdas vocales cuando decimos ga vibran más que cuando decimos ka. ¿Eh? La K, acuérdense que es oclusiva también. Ka. Ga, ka, Ga, ga, ka, ga. ga. Cuando decimos ga, las cuerdas vocales vibran más que cuando decimos ka. ¿Eh? Cuando decimos ka, como es una oclusiva, la parte de aquí. ¿Eh? Ka, ka, ga, ga, sale más de acá y las cuerdas vocales se mueven más. Ga, ka, ga, ka, ga, ka. ¿Okay? Muevan el dedo mientras pronuncian ga, ka, ga, ka, ga, ka, ga, ka. Sienten cómo de dónde sale el sonido y cómo al decir ga suenan más las cuerdas vocales que cuando decimos ka. Si quieren, dejen acá ga, ka, ga, ka, ga, ka. ¿Ven cómo cuando decimos ga suenan fuerte, vibran fuerte, y cuando decimos ka no tanto? Ga, ka. Ahora digámoslo con el dedo acá. Ga, ka, ga, ka, ga, ka. Sienten cómo cuando decimos ka vibra más acá que cuando decimos ga. Eso es lo que hay que ir ubicando. Ga, ka, ga, ka, ga, ka, ga, ka. ¿Sí? Esa es la diferencia entre una sonora y una sorda. ¿Sí? Tenemos dentro de las sonoras también da. Da es otra de las consonantes sonoras. ¿Ok?
Dentro de las sordas tenemos ta, da, ta. Vamos a ver lo mismo. Da, da, ta. Da, ponemos el dedo acá. Da, ta. Da, ta. Da, ta. Da, ta. Vemos como en da las cuerdas vocales vibran más. Da, ta. Da, ta. Da, ta. Da, ta. Y en ta suena más acá. Ta, ta, ta. Da, 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 ta. Nada de enredarse la lengua con da, no, da, da. Así como el verbo dar, da. Da, da, ta, 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 ta. Es netamente labio dental, no, lengua dental. Ta, 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 ta. Fíjense que los labios ni se mueven. Ta, da, 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 ta, 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 ta. Aquí se siente que la vibración baja muchísimo. ¿Ok? Por eso son sonoras y sordas. ¿Okay? La siguiente diferencia son las consonantes sopladas y las no sopladas. Sopladas y no sopladas. Las sopladas son las que cuando las pronunciamos hay una pequeña expulsión de aire. ¿Okay? Como decir ta. Ta. No es taja, ni ta, como que estuviéramos tosiendo, no. Ta, ta, ta. Ta, 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 ta. Simplemente no es ningún complique. ¿Ok? ¿Es cuál? Soplada. Ta. No soplada. Ta. 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 Ta, 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 ta. Repitan conmigo. Ta, 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 ta. Repitan ta, 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 ta. Ese soplidito es ta, ta, ta. No enredemos la lengua porque también está la ta, que esa sí es con la lengua enredada, que ya más adelante la veremos. ¿Sí? Esto también es ta. Por connotación le ponemos el puntico abajo para indicar que hay que enrollar un poquito la lengua. Ta. Este es retroflexa. Ya veremos cuáles son las consonantes retroflexas. En este momento nos interesa únicamente ver las aspiradas y no aspiradas. Ta, 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 ta. ¿Sí? Pa, pa y pa. Fa. Pa y fa. Pa, fa, pa, fa. La fa es un poquito soplada. Fa, pa, fa, pa, fa, ta, 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 pa, fa. Fácil. Fa,
pa, papá, pa, pa, ta, ta, pa, ta, pa, fa, pa, fa. ¿Ok? Tenemos entonces las sopladas y las no sopladas. ¿Ok? Y repasando por último lo que vimos la semana pasada, que espero que esta semana esté quedando mucho más claro. En el transcurso de la semana yo sabré si hubo claridad o no, y si me toca repetir esta lección, pues la repetimos. Lo que me interesa es que ustedes aprendan a relacionar el símbolo con el sonido. ¿Ok? Entonces, según el punto de origen del sonido, tenemos las consonantes guturales. Las consonantes guturales son las que se originan en esta parte, ¿okay? Que es cuando la lengua pega con la campanilla y produce el sonido. ¿Okay? Esas a su vez tienden a ser oclusivas. ¿Okay? Que al pegar la lengua con la campanilla interrumpe el flujo de aire. Esas son 5. ¿Okay? Que vienen las consonantes guturales, que se generan en el contacto de la parte trasera de la lengua con la campanilla. No es que van a enrollar la punta de la lengua pues a tocar la campanilla, no, sino que se producen ahí, en el contacto de la parte trasera de la lengua con la campanilla. ¿Cuáles son esas? K. ¿Okay? Repitan conmigo. K. 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 ¿Okay? K. 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 La otra que se produce ahí en esa zona es ga. 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 ¿Sí? La otra que se produce en esa zona es ga. 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 Ka. Ka. Ga. Ga. Ka. Ka. Ga. Ga. Ka. Ka. Ga. Ga. ¿Okay? Y finalmente la otra que se produce es na. 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 Acá. Na. No es nasal, sino que es gutural. Na. Esto es na. ¿Okay? Que es la que normalmente en transliteración se pone con el puntico abajo. Na. Na. Ka. Ka. Ga. Ga. Na. Ka. Ka. Ga. Ga. Na. Sienten cómo tiene que salir de acá, porque nuestra na normalmente tiende a ser entre punta de lengua y dientes. Na. Pero esa no es esa na, es na. Na. Que se produzca en esta zona de la garganta. Na. 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 Ka. Ka. Ga. Ga. Na. Ka. Ka. Ga. Ga. Na. Ka. Ka. Ga. Ga. Na.
Na. Que se sienta el sonido aquí. Na. Na. Ka, ka, ga, ga, na. Ka, ka, ga, ga, na. Si ven, estas dos son sordas. Ka, ka, ga, 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 na. Esta también es sorda. ¿Sí? Estas son oclusivas, trancan el flujo de aire. Ka, 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 ga, ga, na. Esta es no soplada, esta es soplada. Ka, ka, ga, ga, na. Na es no soplada. Na. No es na, no, na. Na. Así como cuando algunas personas expresan su rechazo, su desprecio hacia algo, que dicen na, 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 es esa na. Ka, ka, ga, ga, na. Esas son las guturales. Y vamos a ver el último grupo de la clase de hoy, para que repasen toda esta semana, por favor, ¿sí? Que son las palatales, las consonantes palatales. Es decir, las que se producen en el contacto del dorso de la lengua con el paladar duro. ¿Cuál es el paladar duro? Esa bolita que tenemos acá. La campana. No, la campana es el campana. Ajá. Aquí, si tú metes el dedo en la boca, ajá, en el cielo de la boca, lo que llamamos el cielo de la boca, ahí hay una bolita. Esa parte es la que toca la lengua cuando pronunciamos estas consonantes. ¿Okay? ¿Cuáles son las consonantes palatales? Cha, 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 ¿okay? Cha. Simplemente es cha. cha, Cha. cha. ¿Okay? Cha. Ah, sí, gracias. Cha. ¿Okay? Na, Ya. ¿Okay? na. Ya. Déjame la escribo un poco mejor que nadie me dio. Ya. Y na. Na. La otra era na. Este es na. Na, Na. na. No es todavía nuestra N, sino que es na. La otra era na. Y este es na. Na, ¿Okay? na, La otra era na. na. Y este es na. 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 ¿Okay? La diferencia es muy sutil, pero debemos tenerla clara. Na. 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 Este es na. Y este es na. 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 No es na tampoco, ¿ok? Porque na es esta. Este es na. ¿Ok? En la transliteración, esta na la tienden a poner
Y hay otra na, ¿eh? Que es esta. Que esta no es na, sino un. Un. Una. Un. Na. No. Na. No. Na. Esa es la No. retroflexa. Cuando enrollamos un poquito la lengua No. y la dejamos caer diciendo na. Esta es la de Krishna. Por eso es que ustedes oyen que Krishna no se dice Krishna, sino Krishna. Krishna. Porque ahí la lengua hace este movimiento contra el paladar. Krishna. 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 No es Krishna. Krishna no. Krishna. Krishna. Bhagwan Sri Krishna. Ahí no suena la A casi. En esta la A sí suena mucho. Krishna. Si dijéramos, como lo dice la gente en español, Krishna sería con esta. Pero Krishna no se escribe con esta, sino con esta. Solo se pronuncia Krishna. Krishna. Bhagwan Sri Krishna. Su nombre es Krishna. Krishna. ¿Okay? Entonces, esta es na, na, No. na, No. na, No. na, na, na. Es una diferencia muy sutil, pero son dos consonantes totalmente distintas. ¿Okay? Por eso es la importancia de hacerla plana pronunciando. Cha, cha, ya, ya, na. Cha, cha, ya, ya, na. Na. Cha, cha, ya, ya, na. Cha, cha, ya, ya, na. ¿Ok? Entonces, ahí les queda tareita en el transcurso de la semana, en la retroalimentación que yo voy recibiendo, pues me irán diciendo si hubo confusiones o no. No. A ver, perdón, aquí hago una corrección. Estaba yo equivocándome ahí, no. Este es ya, que tiene dos versiones. Una es esta y la otra es esta. Este es ya. Y la que queda en este grupo No. es ña. Corrijo ahí, menos mal que me di cuenta del error que estaba cometiendo. Este es cha, cha, ya, ya, en cualquiera de sus dos versiones, ña. ¿Ok? Cha, cha, ya, ya, en cualquiera de sus dos versiones, porque esta tiende a confundirse mucho con la fa. La diferencia es que la fa queda así suelta, mientras que esta queda debajo. ¿Okay? Y la otra versión de ya es esta. Ya. Y ña. La ñ. Ña. 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 Cha, cha, ya, ya, ña. Ya tiene estas dos versiones. ¿Sí? Así o esta, ya. Y ña. Ña. Cha, cha, ya, ya, ña. Cha, cha, ya, ya, ña. ¿Ok? Entonces, recapitulando las guturales y palatales, entonces las guturales Ka, son ga, Go, Go. ¿cierto? Ka, Ga. ¿Mm? Ka, Arrancamos con K. ¿Con cuál fue el que? con Ka, Ah, sí, perfecto. Vamos a ponerlas en el orden en que vienen en el dedo magno. Ka. Ka. Ka, Ka. Ka, ka, Ga. Go, ka, Go, ka, Ga. ga, perdón. Ka, Ga. ga, Ga. Ga.
Ja, Na. Na. Ano, na, napusyo, dicen. Ano yung natin ko? na. ¿Ok? Las palatales Cha, son entonces cha, Cha. cha, Cha. cha, cha, Cha. Cha. ya, Ya. cha, Ya. techo, ¿m? ano, cha, Ya. ya, ya. Perdón, es con la otra. Ya, Ya. ya y ña, ña. ¿Ok? Estas son las palatales. Escribo mal. Ah, sí, perdón. Ya. No corrijo la. Ya, no uso más la otra. macho las planas. No, papito, sí. Ah, sí, sí tiene el rol. Claro, ya. Ya. Es como la I con la A al lado. Ya. Ya. Por eso se. Ya. 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 Y A. Ya. 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 Cha, 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 ya, ya, ña. ña, Ka, 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 ga, ka, ga, ka, na. ña. No. ¿Ok? Entonces, por favor, repasamos esas planas esta semana. Y la otra semana, pues, si todavía nos quedan dudas con respecto a esto, repasamos. Como les dije, no puedo enfatizar lo suficiente la importancia de que estemos repasando este Devanagari para aprender a reconocerlo en su escritura y pronunciación. Porque en la medida en que aprendamos bien así sencillo, como vamos ahorita paso a paso, pues se nos va a facilitar entender que existen 4 T's, ta, 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 ta. ¿Mm? Que existen pa, fa, existen las sopladas y las no sopladas, las velares, las retroflexas. ¿Sí? Si vamos paso a paso, vamos a ir entendiendo fácilmente el Devanagari. Si no hacemos esa tarea con disciplina, pues en la medida en que avancemos con el Devanagari se nos va a ir enredando la pita. Entonces los dejo por ahí. Si hay preguntas, dudas, inquietudes por hoy. Con mucho gusto, Millo y Ananta. Si no hay preguntas, entonces finalizamos por hoy el estudio y nos vemos mañana con el Ramayana y la otra semana con la continuación o la repetición de esta sesión nuevamente, porque hasta que aprendamos bien esas, son 10, miren, son 10 consonantes que hay ahí. Hay que aprendérnoslas bien, hacerlas planas, una página por cada una de ellas con pronunciación. Ka, ka, ga, ga, na. Cha, cha, ya, ya, ña. Cha, cha, ya, ya, ña. Ka, ka, ga, na. ¿Okay? Entonces, nos vemos mañana con
el estudio del Ramayana y la otra semana nuevamente con el repaso de nuestro estudio de Hindi. Los dejo. Jai Gurudeo, Parvati Pate, Arahara Mahadev.